Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy nos acompañan en el estudio la doctora Carolina Holguín Tafur, abogada vallecaucana, quien está inscrita en la lista para el Senado por el Partido Centro Democrático. Buenos días, Carolina, y gracias por venir al programa. Buenos días, José Alberto, a los otros invitados, Duvalier y Orlando, a todos los televidentes del Canal 2 del informativo Nuestra Gente. Igualmente está Orlando Riascos, quien también es candidato a la Cámara de Representantes por la lista que en el Valle de Cauca presenta la Alianza Verde. Buenos días, doctor Riascos. Buenos días, Alberto, un cordial saludo a todos los televidentes, a Carolina y a Duvalier, y muchas gracias por la invitación. Y Duvalier Sánchez, politólogo, quien es panelista frecuente en nuestro programa y quien hoy nos está acompañando. Buenos días, doctor José Alberto, buenos días a la candidata Carolina y buenos días al candidato Orlando Riascos y a todos los televidentes que siempre ven este interesante programa. Saludos. Muy bien. Candidato, usted hoy aquí. Sí, eso veo, se pone bueno, me siento aquí ya en el 9 de marzo, aquí los tengo. Exactamente. Papel duro ser candidato. De eso se trata, que este programa, como muchos que vamos a seguir haciendo con frecuencia desde este informativo, le den la oportunidad a nuestros televidentes de escuchar de viva voz las tesis, los planteamientos, las propuestas, los cuestionamientos que los diferentes candidatos por las diversas agrupaciones políticas tienen para proponer sus nombres al electorado. Hoy, qué mejor que comencemos con Carolina Holguín. Ella es una joven abogada vallecaucana quien está aspirando al doctorado en Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid, de la Universidad Complutense, candidata a doctora, pero además ha hecho estudios de relaciones internacionales y cooperación internacional con la Unión Europea y ahora está figurando en la lista al Senado por el Centro Democrático. La pregunta con la que quiero introducir su participación, Carolina, ¿por qué su presencia en la política electoral comienza en el Centro Democrático y no, por ejemplo, en Cambio Radical, en el Partido de la U, en el Partido Conservador o en cualquiera otro de los partidos que más o menos vienen del espectro político en el que usted se ha movido y su familia desde mucho antes de que existiera el Centro Democrático? Bueno, tengo que manifestar en esta oportunidad que la coincidencia en las tesis que promueve Uribe Centro Democrático son totales con mi ideología y con mi sentir político y con lo que quiero para la Colombia del futuro. Es por eso que previamente no había participado en política porque estaba relativamente cómoda en las actividades que realizaba en el sector privado, pero al encontrar una coincidencia, al encontrar una inspiración, uno decide asumir este reto, asumirlo con toda la responsabilidad que esto implica. Y definitivamente los 5 pilares fundamentales que promueve Uribe Centro Democrático alrededor de Colombia es lo que me hace, digamos, con mayor ahínco pertenecer a este partido y estar aquí. Estos 5 pilares fundamentales son la seguridad democrática, la inversión para el empleo, la cohesión social y que eran, digamos, los 3 huevitos conocidos del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y hemos aumentado 2 cosas que nos parecen fundamentales para el desarrollo del país, como son un Estado austero y descentralizado, austero en el manejo de los recursos, más eficiente en las inversiones y una descentralización administrativa. Y como 5.º pilar fundamental, un amplio diálogo social y permanente con la gente, que es la razón de ser de cualquier político. Muy bien. Bueno, Carolina está planteando de entrada las tesis del partido a la que ella se ha inscrito para estas justas electorales. En el caso suyo, Orlando, cuando usted decide poner su nombre a consideración por la Alianza Verde, ¿con qué criterios usted también decide apostar por la Alianza Verde y no, por ejemplo, por el Polo Democrático, por la UP, por Marcha Patriótica o por otros grupos políticos que tradicionalmente han estado cercanos a la esfera de la izquierda colombiana? Porque nosotros estuvimos en el Polo Democrático, yo fui candidato a la gobernación por el Polo, saqué 65.000 votos y creo que ese es un proceso que ya
vivimos, o sea, el radicalismo que se vive en el pueblo democrático no es lo que nosotros queremos para Colombia. Nosotros no queremos solamente la oposición, queremos gobernar, por eso la Alianza Verde tiene esa alternativa, personas de mucha trayectoria como Antana Mocus, como Antonio Navarro, como Gustavo Petro, y otros y otras se han unido para crear un proyecto político más de centro, de izquierda, pero también mirando el centro, mirando a la gente, no solamente la oposición. Yo creo que el Congreso de la República puede hacer oposición, pero es que la Alianza Verde también quiere llegar a la presidencia de la República. Por eso ella ha planteado una consulta para escoger su candidato a la presidencia de la República. Hay 5 nombres de personas, digamos, muy importantes que van a aspirar a la presidencia de la República. Entonces, en ese escenario estamos. En el polo, yo creo que se hace un trabajo importante de oposición, pero solamente se quedan ahí. Yo creo que Colombia requiere de más soluciones y soluciones urgentes que vayan a resolver los problemas que tenemos muy tan graves en Colombia. Duvalier, Colombia aparentemente en los últimos años, después de la elección de Juan Manuel Santos, se ha polarizado entre los santistas y los no santistas. Y los no santistas se han comenzado a visualizar como los uribistas. Entonces todo lo que suene a antisantos es Uribe, y en este caso Uribe Centro Democrático, que es el nuevo partido, la nueva organización política que está poniendo sus candidatos a consideración del electorado. Usted, como politólogo, no como cercano a una u otra corriente política, como politólogo, ¿usted considera que el país tiene alternativas distintas a las de Santos versus Uribe? Yo creo que las tiene y yo creo que hay que construirlas, pero hay que saberlas construir. Hoy efectivamente nos quieren meter en la coyuntura política, en el escenario Santos igual el proceso de paz, Uribe igual seguridad democrática y en contra del proceso de paz, y ahí se quiere partir la baraja electoral. Cuando hay muchas otras posibilidades y hay muchos otros escenarios que se han venido construyendo. Por ejemplo, uno aquí no ha escuchado ni en las tesis de un lado ni en las tesis del otro, ni siquiera el tema de educación y desarrollo económico, ni siquiera hemos escuchado construcción y fortalecimiento de esta democracia, construcción de ciudadanía, más allá de las elecciones, y eso es lo que sí hace una sociedad que progrese y que progrese en el camino de la paz, que construya ese posconflicto. Ahí es donde tiene que salir, en ese escenario, donde por primera vez se va a dividir las grandes estructuras políticas en uno o en otro bando, y quede esa gran opinión, esa gente que vota, esa ciudadanía que tiene en su haber, en su criterio, ver propuestas, escuchar programas, escuchar cosas de avanzada, con visión, que le proyecten a la gente un futuro que no ha conocido, un cambio que no se ha dado, que no lo han dado quienes ya han gobernado. Ahí es donde se abre la posibilidad. Duvalier, si me permites, termino perfecto. La idea. Siempre se ha concentrado desde el bipartidismo hegemónico las elecciones. Siempre ha habido un juego ahí, incluso una extensión del Frente Nacional. Hoy hay la posibilidad de que ese bipartidismo se divida fuertemente y entonces entre una alternativa por la mitad y logre recoger eso que ha sido, que nunca nos ha alcanzado, que nunca ha llegado a los 5 millones de votos, que alcance para que un presidente de verdad, de una ola diferente, logre transformar el país. Ahí es donde uno ve que si logramos conectarnos con la gente y sacarlos de ese escenario Uribe, Santos, guerra, paz, logramos transformar, llegar al menos a ser una opción para la ciudadanía, quienes se partan de allí. Duvalier, yo tengo aquí algo que decirle a los amables televidentes y a las personas que nos acompañan en el panel, y es que efectivamente el debate político debe sacarse de estamos en contra de la paz o somos amigos de la paz. Si somos amigos de la paz estamos con Santos, si somos enemigos de la paz estamos con Uribe. Eso es el primer paradigma que creo que la sociedad debe romper, porque todos los colombianos somos amigos de la paz, y eso es lo primero que tengo que manifestar el día de hoy. Lo que estamos diciendo los uribistas es que queremos una paz sin impunidad, una paz justa, es decir, como dice Gandhi, una paz sí, pero no a cualquier costo. Y definitivamente el debate político actual se tiene que basar en propuestas, no en idolatrías. Por eso es que Centro Democrático efectivamente ha venido desarrollando unas propuestas, precisamente por eso estoy diciendo, aquí nos debemos centrar en los proyectos políticos que estamos presentándole al país. Precisamente en la materia educativa estamos planteando algo que es muy serio y realizable, como es la jornada continua escolar. ¿A qué me refiero con esto? Actualmente en la mayoría de los colegios estatales existen
2 jornadas, la de la mañana y la de la tarde, incluso en algunas ciudades hasta 3 jornadas estudiantiles. Y le pregunto a las madres en este momento, ¿ustedes saben en dónde están sus hijos cuando no están en el colegio? Son víctimas de los reclutadores de las pandillas juveniles, de los pandillas de microtráfico, o están simplemente viendo telenovelas o jugando billar en los mejores casos. Mira, Carolina, Nuestra propuesta es que los niños puedan estar en el colegio desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde mínimo, que tengan una formación académica excelente, pero que también tengan cultura, deporte, recreación. Pero a ver, venga, perdón, para que no quede como que vamos a usar el espacio para vender cada uno la plataforma política que legítimamente pues quieren vender, sino para centrar el panel en 1 o 2 temas centrales. Usted acaba de decir, los colombianos todos somos amigos de la paz. El problema es que los uribistas no somos amigos de la paz a cualquier costo. ¿Eso qué significa? Es decir, ¿qué significa desde el punto de vista de que ya está negociado 2 de los 5 puntos que tiene la mesa de negociadores, ya están entrando al tercer punto? Aparentemente las FARC están diciendo que están dispuestas a dejar las armas, a constituirse en una organización política, a participar de elecciones, a entrar a participar de la esfera civil, y ustedes dicen que eso no es así. Bueno, hay varios puntos por resaltar. Lo primero que tenemos que manifestar es que paz sí, impunidad no. Desde el año 1998, Colombia hace parte o suscribió el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma le da vida a la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, desde 2002, Colombia adquirió unas obligaciones claras y específicas a nivel internacional, como son la investigación, el juzgamiento y el procesamiento entiéndase, llevar a la cárcel a quienes han cometido los delitos más graves, que igualmente la comunidad internacional ya se puso de acuerdo en cuáles son esos delitos más atroces, más graves. En este caso, genocidio, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Entonces yo le pregunto, Carolina, si ustedes no aceptan que los actuales comandantes de la guerrilla entren a un proceso de negociación donde evidentemente no va a haber justicia penal con el manejo, digámoslo, institucional que la justicia penal y el Código de Procedimiento Penal tiene hoy, ¿qué hacemos con ellos? O sea, en virtud del bien general, que es la paz, puede haber ciertas concesiones en materia de penas, pero no impunidad absoluta. Los culpables de estos delitos más atroces tienen que pagar sus responsabilidades. Por eso, pero yendo ¿cuál a es la cárcel. fórmula concreta que el Centro Democrático le ofrece al país? Ya los tenemos sentados en la mesa de negociación. ¿Qué le decimos a Iván Márquez? ¿Qué le decimos a Timochenko? ¿Qué le decimos a Santrich? ¿Qué le decimos a todos ellos? Nosotros le decimos, dejan absolutamente sus acciones criminales. Una vez cese de manera unilateral, nos sentamos con ellos a discutir la forma de reparación de las víctimas, la forma de desmovilización y la forma en la cual van a pagar sus delitos. No nos sentamos con los terroristas a definir las políticas de Estado, la agenda nacional. No nos sentamos a la mesa a negociar las políticas agropecuarias con quienes han sido los causantes del mayor desplazamiento forzado de nuestro país, quienes han sido los culpables del desangre de nuestros campesinos y de nuestros campos durante más de 50 años. Sí que me abrí, y es que aquí cosas, y la historia de Colombia no parte de hoy. Aquí hay una historia viva y hay unos gobiernos que hoy están participando queriendo hablar de lo que ellos mismos no hicieron o de lo que sí hicieron. Y hay un proceso de paz, además, que llevó el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con los paramilitares. Mi familia vivió en Uribe, en la gobernación de Álvaro Uribe Vélez, donde a través de las fundaciones Convivir se logró recaudar presupuesto para estos equipos armados privados. Entonces, ahí hay un primer elemento que quiero llamar a colación y que a nadie se le puede olvidar, y es una cosa objetiva. Se realizó un proceso con los paramilitares donde hoy, de todos los investigados, ¿cuántas condenas hay, Carolina? Por eso. En este momento hay más de 4.000 paramilitares en las cárceles. ¿Cuántas condenas hay?
la justicia colombiana está en este momento adelantando los procesos y es la justicia colombiana lo que lo hará. En el marco del proceso de desmovilización, en la desmovilización de los paramilitares no hay impunidad. Y quienes no cumplieron con lo que se comprometieron están en este momento extraditados en los Estados Unidos. Hasta los narcotraficantes se metieron de paramilitares, por Dios, porque había impunidad. Y en este momento están extraditados en Estados Unidos. Si el ejercicio fuera cárcel, verdad, reparación, justicia, perdón y nunca olvido para que no se repita. Es diferente el perdón y la justicia. No se repita. Espera que quiero terminar la idea. Aquí nos extraditaron la justicia, extraditaron la verdad y extraditaron la reparación, porque aquí no se quedaron. Extraditaron esas cosas y esos son elementos fundamentales de cualquier proceso de paz. Extraditaron a quienes no cumplieron con sus compromisos en Colombia, a quienes no dijeron la verdad absoluta, a quienes no eran paramilitares y no solamente empuñaron las armas por un fin, sino que utilizaron el narcotráfico como plataforma para eso. Quienes nos mintieron están en este momento en Estados Unidos y no hubo impunidad en este proceso y los procesos penales están corriendo en la justicia. Yo creo que es muy fácil ser antifar. En este país todo el mundo es antifar, es muy fácil estar contra los bandidos, contra los terroristas, contra todos esos que usted dice que han saqueado el país. Pero lo que pasa es que hay que conocer la historia de Colombia y hay que repasar más la historia de Colombia. No nace solamente con la FARC. Mire, es que aquí en Colombia, después del asesinato de Gaitán, mataron más de 350.000 colombianos. 350.000 colombianos liberales y conservadores, y los partidos liberales y conservadores hicieron una manguala y se trastocaron el poder 16 años y mucho más, y no hay ningún detenido de liberales y conservadores. Lo que decía ahora Duvalier, el ralito es la imposición de Uribe a su manera, la impunidad total, y simplemente, claro, lo importante era que esas maquinarias de la muerte dejaran las armas, y se logró. Ahora el propósito es la paz. Entonces, claro, es que aquí también, entonces, ¿qué pasó con la Unión Patriótica? La aniquilaron, la nación está hoy condenada por acciones de lesa humanidad. Entonces yo creo que la historia no solamente recabar sobre el tema de la FARC, porque es muy fácil, no a la FARC y listo, eso los colombianos ya lo sabemos. Ahora hay que encontrar una salida, la justicia transicional, claro, hay que decir que reparar a las víctimas, claro, ya hay una ley para eso, la ley 1448, hay que restituir las tierras, hay que conocer la verdad, pero hoy, ¿cómo hacemos para disminuir la violencia? ¿Cómo hacemos para proteger a los campesinos? Nosotros aquí en esta mesa hablamos, pero no vemos lo que está pasando en los montes de Colombia, donde están los campesinos, donde están los indígenas, que es lo que vive la violencia, aquí nomás en el Cauca. Entonces, ¿cómo logramos que efectivamente cese la violencia? Claro, que el protocolo de Roma, sí, pero es que a nosotros nos interesa Colombia, no solamente mirar hacia afuera. ¿Dónde estamos los colombianos en un proceso de paz? Que no se negocie sobre la mesa la agenda. Pero mire, es que Uribe gobernó 8 años. Y díganme si los niveles de desigualdad, de pobreza y miseria han mejorado. No han mejorado. Seguimos en las mismas condiciones. Entonces ya tuvimos 8 años. Y, por favor, el tema no es la seguridad democrática. Es que eso no hay que colocarle nombre. La seguridad es una sola. Para la izquierda, para la derecha, todos los colombianos necesitamos seguridad. La protección de las Fuerzas Armadas, la protección de la policía. Entonces, es una obligación del Estado. Entonces no es un problema solamente de Uribe. Por eso, es una obligación del Estado que este gobierno ha descuidado. Y hay que cumplirlo. Bueno, yo diría que no las... Como el tiempo al contrario, está buscando la salida. Como el tiempo hay que organizarlo porque no tenemos demasiado. Y a mí me interesa que miremos desde varias ventanas las diversas apuestas que ustedes tienen. Yo quiero pedirles que nos refiramos al tema del campo. Vamos a imaginarnos que con acuerdo o no de los uribistas, de cómo se negocia, se firmó el acuerdo de paz. Se supone que lo que sigue es la aclimatación de la paz, es decir, comenzar a meterle carnita al sancocho para que sepa bueno, es decir, ponerle Estado a esas negociaciones que quedan en unos... Podría ser un interrogante, es que mire, por ejemplo, yo le preguntaría a Carolina si el doctor Santos, que fue el comandante de las Fuerzas Armadas colombianas en el gobierno de Uribe, que supuestamente tiene los mayores triunfos contra la FARC, y luego fue el presidente electo por Uribe, ¿por qué rompieron? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hay detrás de fondo de eso para que haya hoy tantas cosas viscerales contra el presidente Santos y decir que ya no lo representa? Es que eso es lo que Colombia tiene que saber, qué es lo que ocurrió, qué fue el negocio que no hicieron, que los colombianos no sabemos. Porque decir uno, venir a replicar después de 8 años las mismas tesis de Uribe, que ya la vimos aquí en Colombia y que no fueron buenas para Colombia, a mí no me parece que esa sea la política de hoy. Es bastante simple. Los colombianos elegimos a Santos y le dimos un mandato, le entregamos un mandato con más de 10 millones de votos y el mandato era simple y los mandatos populares son sagrados. El mandato fue continuar con los 3 huevitos
para no expandirnos, con los 3 huevitos del gobierno Uribe: seguridad democrática, inversión para el empleo y cohesión social. Ese fue el mandato sagrado que los colombianos le entregaron a Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos no traicionó al presidente Uribe, soy enfática en eso. Juan Manuel Santos traicionó a cada uno de los colombianos que depositó su voto por él. Lo elegimos para una cosa y él hizo otra totalmente diferente. Bueno, entonces, a ver, situación totalmente contraria a lo que pasó, por ejemplo, con el gobierno Pastrana. El gobierno Pastrana le promete a los colombianos que va a llevar a cabo un proceso de paz y los colombianos votan para que se lleve a cabo ese proceso de paz, más allá de que haya sido exitoso o no. Aquí elegimos al gobierno Santos, o elegimos específicamente a Juan Manuel Santos, para continuar con unas políticas. Y él, desde el 7 de agosto de 2010, cambia totalmente ese mandato popular que recibió y que es sagrado. Usted está diciendo que el mandato popular es sagrado. Y yo estoy acordándome que cuando Uribe fue elegido, Uribe prometió revocar el Congreso. Sí. Acabar con la acabar, pero sobre todo políticamente acabar con el Congreso. Revocar ese Congreso porque era un Congreso politiquero y corrompido. Y tan pronto entró al gobierno, Uribe no hizo nada. Al contrario, se atornilló fue con el Congreso. Entonces, a ver, ¿se cumple el mandato popular en un caso y en otro no se cumple? No, el mandato popular siempre debe cumplirse. Lo que tenemos que resaltar son todas las cosas buenas y todo lo que se avanzó en el gobierno Uribe y la depuración de la política que hubo durante los 8 años de mandato. No, que los culpables, que los culpables con un y que los que más del 40% eran para políticos dentro de la coalición de Álvaro Uribe Vélez, los que cometieron los crímenes, ¿cuál es el relevo generacional? Los que cometieron crímenes en este momento están siendo juzgados por las autoridades competentes y son quienes tienen, digamos, la última palabra en estos casos. Nosotros en este momento somos un cambio generacional totalmente diferente si ustedes revisan las listas a Senado y a Cámara de Uribe Centro Democrático. Es un cambio total y absoluto. Gente totalmente fresca, renovada, nueva, que en realidad quiere hacer algo por Colombia y por los ciudadanos de Colombia. A eso es a lo que le tenemos que apostar. Bueno, a ver, les pido el favor que abramos otra ventana. Yo estoy hace ratico tratando de abrirla, pero no he podido. Y es la del campo. A mí me preocupa mucho que en pleno marco de negociación con la guerrilla en este momento, el gobierno intentó a través del ministro de Agricultura presentar un proyecto de ley ahora, que lo acaba de recoger, que es el de la ley de baldíos, exactamente. Entonces, la pregunta que les hago a los dos candidatos, y le hago a usted, señor politólogo, es: ¿cuál es la fórmula que ustedes, cada uno desde su orilla política, encuentra para darle oportunidad al campesino que o fue desalojado o que quiere volver o que quiere aprovechar económicamente su parcela? ¿Y cuál es la fórmula para darle también oportunidad a los empresarios agroindustriales que necesariamente tendrán que tener presencia en el campo, porque el campo solamente de minifundios no puede tampoco vivir? Y además el país necesita una mixtura de microeconomía campesina y macroeconomía agroindustrial. Les hago ese planteamiento, a ver. Yo creo que en el tema de tierras ya hay un instrumento, que es la ley 1448, lo que pasa es que hay que emplearla a fondo. Bueno, también se dijo que no era para resolverla en 4 años, ¿no? Y además, digamos, es una herramienta para el posconflicto, porque es que se planteó en medio de la guerra, en medio todavía de los combates. Entonces, todavía no se ha empleado a fondo, pero hay un instrumento importante que si obviamente se pacta con la FARC, y la FARC y el ELN dejan de tener presencia militar, va a ser mucho más fácil. Pero también hay que combatir duro a las bandas criminales. Es que no solamente hoy, digamos, en el escenario de la violencia está en la FARC, y yo no escucho que digan nada de Uribe contra las bandas paramilitares, contra las bandas criminales, contra el narcotráfico. Todo lo de Uribe es solamente contra la FARC, es un odio permanente. Claro, hay que acabar con la FARC, pero yo creo que hoy hay que acabarlo mediante un tema político, mediante el diálogo, porque ya dijimos que durante 50 años militarmente no se ha podido. Y por supuesto, en la medida que el proceso de paz avance, en la medida que haya más seguridad en Colombia, seguramente hay más confianza inversionista. Ya lo tenemos, lo que pasa es que no podemos permitir que lleguen al Casanare, que lleguen a la Orinoquía a apropiarse las tierras, los grandes latifundistas, que eso es lo que plantea la ley esa de baldíos, entregarle la gran concentración de la tierra a unos cuantos, como lo hace hoy la familia del ministro
de agricultura. También hay que mirar cuál es la política para los campesinos, cuál es la reforma agraria que efectivamente beneficia a los pequeños campesinos y a los pequeños productores, que son los que generan la riqueza. Los otros grandes masas de dinero son para alimentar la desigualdad en Colombia. Bueno, aquí quiero plantear un tema claro. Nuestro campo no es productivo en gran parte porque hay un desplazamiento forzado hacia las ciudades, lo que en nuestras ciudades genera no solamente bandas criminales, sino unos círculos de miseria y de hambruna impresionantes. Solamente para recordar la cifra, 1948 muertes violentas en Cali hasta la mañana de hoy. Principales causas: la desigualdad y la miseria que se causa por el desplazamiento forzado. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es recuperar la seguridad para que los campesinos se sientan seguros en sus parcelas. Posteriormente tenemos que ver cómo hacer que la actividad agropecuaria sea productiva, sea una fuente de riqueza y no una fuente de pobreza. Ver cómo reducimos los costos de los insumos y los costos de los fertilizantes para que las cosechas den ganancias y no den pérdidas. Hoy un litro de leche cuesta 900 pesos producirlo y lo venden a 600 pesos. Esto no puede ser. Tenemos que ver cómo se industrializa el campo, cómo hay una inversión mediana, pequeña y grande, nacional y extranjera, para crear economías de producción a gran escala, cómo hay una asociatividad de los campesinos para sacar el agro colombiano hacia adelante. No todo tienen que ser subsidios, tiene que haber un diálogo con cada uno de los sectores productivos para saber cuáles son esas necesidades más urgentes. Y una vez todo este engranaje sea productivo y competitivo, utilizar los TLCs como plataformas para desarrollar esa economía y exportar a gran escala los productos alimenticios que ofrece nuestro agro colombiano. Antes de dar la palabra a Duvalier, creo que hay un televidente en la línea. Ya, señor Tejada. ¿Su nombre, por favor? Nelson Jordán, de acá del barrio Comuneros 2. Quiero felicitar al doctor Orlando Riasco y a Duvalier, que lo identifico. Yo quisiera decirle a la niña que está hablando por parte del Centro Democrático que se acuerde de que a partir de la gobernación del señor Uribe en Antioquia y la conformación de los grupos paramilitares, se incrementó el éxodo del campesino a la ciudad. Fue el gobierno que más golpeó a la clase trabajadora porque le cercenó sus derechos. Además, el señor Uribe quiso tener un títere en la presidencia de la República y se le salió de las manos. Ahora quiere ingresar nuevamente. Acuérdese, señorita, que Uribe metió a los paramilitares a la presidencia de la República. Acuérdese que Uribe, todos los jefes de seguridad que él tuvo en este momento están investigados, hay otros extraditados, así que no le mientan al país, háblenle con la verdad, porque eso les va a hacer daño a ustedes, y ya Colombia está despertando de este marasmo que tiene Colombia, y yo llamo a Colombia que despierte, porque el señor Uribe y los que lo siguen son una mentira. Don Nelson, muy amable por su opinión. Seguimos, le damos la palabra a Duvalier para entrar a otro tema. Vale, para el tema del agro. Creo que ese ha sido, digamos, el tema más abandonado en este país. Incluso no ha habido una reforma agraria de fondo en la historia de este país. Una reforma de la agricultura y de la distribución de la tierra equitativa nunca la había. Ha estado concentrada desde la colonia, desde que somos república, hace 200 años. Carolina dice unos temas pues que no quiero dejar pasar. Uno, hay que hacer todo lo que ella dijo para el TLC. Pues que resulta que los TLC ya se firmaron y ya eso no se hizo y ya eso nos jodió. ¿Y nos jodió por qué? Hoy el campesino puede tener su parcela, puede sembrar, pero no puede vivir de eso. ¿Y no puede vivir por qué? ¿Quién le ha invertido a este país y en los últimos años en infraestructura para salir a los puertos? ¿Por dónde saca uno las cosas de los territorios? Por los puertos. Pero es que el puerto de Buenaventura no se le ha invertido nada. La plata se la han robado. La doble calzada, nada.
Uribe en los 8 años no hizo nada por eso y no hizo nada por el campo. Ejemplo, que subsidios no. La política de ese gobierno básicamente fue subsidiar. Miren, no aquí hablemos de lo que tiene que haber, por Dios. Aquí nadie ha hablado de desarrollo económico, y para que haya desarrollo económico tienen que haber unas apuestas integrales en la formación, en la tecnología, en la investigación, en cómo se llevan esas herramientas para que la materia prima que se genera en el campo se pueda transformar. Aquí sacamos petróleo, pero no tenemos una sola refinería, por Dios. El café, aquí lo hablábamos el otro día, doctor Tejada. La cantidad de productos que pueden salir del café, y aquí solo hacemos el mismo café tradicional, pero esas cosas no vienen como la están formulando de un lado o del otro. Aquí hay que hacer propuestas integrales que al campesino le sirvan y donde se le enseñe que como lo ha hecho tradicionalmente no puede hacer. Hay que asociar al campesino, hay que generar empresas colectivas con herramientas. Miren, solo un ejemplo, hace poco aquí en Cauca les dieron una empresa, toda la maquinaria, el carro, toda la empresa se la montaron sin una sola capacitación en cómo pueden trabajar en equipo y ser una empresa que produzca a largo plazo. ¿Por qué no? El chip era, tenemos que generar recursos ya y la ganancia se gasta y no se conserva para poder que eso sea a largo plazo. Esa no puede ser la política. Estoy seguro que está toda la capacidad, la mano de obra del campesino queriendo producir, pero el Estado lo tiene un abandono total y los TLC seguramente no deben haberse firmado antes de haber generado todas esas herramientas para que podamos ser competitivos, y aquí nadie habla de desarrollo económico. Incluso siempre se habla de crecimiento y no es lo mismo. No es lo mismo. A ver, si me permiten hacer la aclaración. Precisamente yo hablé de desarrollo económico, de asociatividad, de inversión y de competitividad. Y todo esto tenemos que recordar que no el único objetivo son los TLCs. Los TLCs ya existen y lo que tenemos que hacer es aprovecharlos y sacarles la mayor ventaja pero ¿cuándo? Cuando seamos competitivos. Para los TLC que se han firmado, ¿está en condiciones? Claro, no está en condiciones porque este gobierno abandonó. Se firmaron, mira, hace apenas 2 años empezó a regir el TLC con Estados Unidos. El de Europa apenas acaba de empezar a regir. Y la incorporación de diferentes tipos de productos agropecuarios es paulatina. Ese es el tiempo que nosotros tenemos para invertir en nuestro campo, para hacerlo productivo, para hacerlo competitivo, para industrializarlo. Y tienes toda la razón, no solamente para que produzcamos esa materia prima, por decirlo de alguna forma, como en el caso del café, pero si nos vamos al aguacate o a la palma maderera africana, o a la palma de aceite, no solamente es producir ese primer producto, sino precisamente ahí es donde está la industrialización del agro colombiano, la asociatividad y volverlo definitivamente productivo y rentable para el campesino. Pero estás hablando un momento, doctor, de lo que aquí hemos propuesto, lo que debería haber y la apuesta que se le debe hablar a los ciudadanos, tanto de las urbes como del campo, porque otra cosa es la seguridad alimentaria, que de eso vamos a sufrir. Voy a mencionar algo porque Karen dijo algo que es verdad. Los TLC son paulatinos, se van reduciendo los impuestos, los aranceles para poder que haya una nivelación y pueda haber una competitividad más o menos equilibrada. Para eso se hizo una política de gobierno, no fue de Estado, se llamó AIS, Agro Ingreso Seguro. Eso era para eso. Usted me va a decir si no es para eso. Yo leí que eso era una política del gobierno para que el campo fuera más competitivo y tener esos años para poder adecuarse a los TLC. Todos sabemos qué pasó con Agroingreso Seguro. No voy a decir más. No, sí, hay que decirlo. Le entregaron la plata solamente a los terratenientes, los grandes créditos. Hubo corrupción, tanto que el ministro está investigado hoy y está en la cárcel. Por los errores que cometió, pero tampoco decimos aquí cuáles son las ventajas y cómo se avanzó con los dineros que no fueron mal entregados de Agroingreso Seguro, sino con los que sí fueron entregados, sí fueron productivos. ¿Y por qué no nos vamos hacia Arauca, hacia Casanare y hacia la zona de la costa atlántica de Colombia y vemos cómo sí funcionó Agroingreso Seguro? Y la confianza inversionista, todos los capitales golondrina que ingresaron a Colombia, Uribe le rebajó todo, hizo todas las exenciones tributarias, se llevaron la plata, la sacaron de Colombia y hoy no invierten absolutamente nada en la protección de la industria, en el campo, nada. Entonces, digamos que esa confianza inversionista yo no la veo, es el desfalco a los capitales nuestros, es darle la oportunidad solamente a los extranjeros, mientras no pensamos en la protección nacional. Lo otro, la renovación política, yo me pregunto, ¿cuál es la renovación política si Uribe mismo tiene que encabezar la lista del Senado
colocar solamente el nombre de él, y yo digo, bueno, hay una lista de personas importantes como tú, pero Valencia Cosio en Antioquia, por favor, esa es la renovación política que dicen, yo no la veo. Bueno, sigo insistiendo, el tiempo es el que nos pone la espada de Damocles, entonces yo tengo que tratar de sacarles pita para que toquemos otros dos temas en este pedazo de rato que nos queda. Quiero tocar el conflicto colombo-nicaragüense. Ese conflicto ha generado demasiada urticaria en este gobierno. La opinión pública, acicateada o no por Uribe y por todos los uribistas, de alguna manera le ha cobrado a este gobierno el fallo de la Corte Internacional de La Haya. Es decir, el hecho de que la Corte haya dicho a Nicaragua le pertenecen 75.000 kilómetros cuadrados de mar allá, en esa zona del archipiélago, es como si nos hubieran dicho, es que Santos dejó que se lo quitaran a Colombia. Yo no quiero exculpar a Santos, pero sí quiero advertir que la historia, y usted que es estudiosa del derecho internacional lo sabe decir, ya te voy a dar la palabra. Los últimos datos que hay es que en el 2001, cuando Nicaragua decide poner la demanda, después de mucho, desde 1980, Nicaragua desconoció el Tratado de Esguerra-Bárcenas. Es decir, hace 33 años, Nicaragua nos anunció que iba a pelear este territorio. Y en el 2001, es decir, después de 21 años, metió la demanda. Y Colombia decía, no reconocemos a la Corte Internacional de La Haya, eso no es por ahí. En el 2007 la Corte Internacional dijo, yo soy competente para reconocer este conflicto. ¿Por qué no actuó Colombia inmediatamente? Es la pregunta que hay que hacerse. ¿Y qué va a pasar en adelante? Bueno, ahí hay que hacer varias precisiones. La primera es que tengo que manifestar enfáticamente que ni el presidente Santos, ni el presidente Uribe, ni Pastrana, insisto, ni Santos, ni Uribe, ni Pastrana son los culpables del fallo despojo de la Corte Internacional de Justicia ubicada en La Haya. Aquí solamente hay un culpable, el cuerpo colegiado de los 14 magistrados que componen este tribunal. Ellos son los que tienen la culpa de haber emitido un fallo contrario a derecho. ¿A qué me refiero con esto? Colombia basó toda su estrategia jurídica, toda su estrategia de defensa sobre leyes existentes, sobre las leyes que conocimos. Y es bastante simple. Cuando una persona va a un juzgado, se somete a una jurisdicción, lo hace para ser juzgado de conformidad a las leyes que existen. Es más, si este es el Código Penal, de las leyes que hay aquí. Si este es el Código de Comercio, de las leyes que están contenidas en ese Código de Comercio. Bajo esas premisas, el ciudadano se somete a la justicia tradicional, de cierta forma. ¿Qué pasó con el caso Nicaragua-Colombia? En derecho internacional, las leyes se crean de dos maneras: por tratados o por costumbre. Por tratados, cuando dos países firman un TLC, cuando hay un pacto multilateral y varios países se adhieren a él, o digamos cualquier otro tipo de acuerdo comercial o de acuerdo bilateral de fronteras como tal entre 2 o 3 o más países. La costumbre se genera de maneras diferentes, se genera por la práctica continuada de los estados sobre una acción. Pero esa práctica continuada debe tener dos condiciones fundamentales, precisamente que sea continuada y que la hagan todos los estados como un elemento material y como un elemento espiritual, que lo hagan convencidos de que esa es una obligación internacional, lo conocemos como opinio iure. ¿Qué pasó en el caso particular? La Corte dice, en este caso no podemos aplicar el tratado, porque el tratado es la Convención sobre el Derecho del Mar de Montego Bay de 1982. Colombia no hace parte de esta convención. Colombia asistió a todas las conferencias para crearla y sin embargo no la suscribe, es un opositor constante de esa convención. Entonces dice, hay que aplicar la costumbre internacional. Y posteriormente, en una elucubración, no sé de qué, de los 14 magistrados dicen, pero un momento, es que los postulados de esa convención se convirtieron en costumbre, entonces eso es lo que vamos a aplicar en este caso particular. Pero adicionalmente,
juzga de una manera totalmente diferente, hace, digamos, un vuelco total y decide delimitar las fronteras marítimas entre Nicaragua y Colombia de una manera que jamás se había utilizado previamente, desconociendo las circunstancias relevantes que tradicionalmente se habían tenido en cuenta, tales como la dependencia económica de una población sobre ese mar, la dependencia cultural de una población o de una ciudadanía sobre esas aguas marítimas, la dependencia cultural económica, el ejercicio tranquilo y pacífico de la soberanía sobre esos mares durante periodos históricos. Doctora Tejada. No, un segundo, es que voy a ponerle un ejemplo a los televidentes de qué fue lo que pasó. En un partido de fútbol todos sabemos que si se comete un penalti en el área chica, exactamente en el área chica, si ahí hay una falta, eso es penalti. Si la pitan. Si la pitan, pero eso es penalti. En teoría, si dentro de las 18 hay una falta, es penalti. Resulta que en un partido específico, pongamos América Cali, el Cali comete una falta por fuera de las 18, a 5 o a 7 metros de las 18, y el árbitro pita y dice, esto es penalti. Todos los jugadores del Cali se van, pero mire señor árbitro, esto está por fuera de las 18, esto no es penalti. Y el árbitro dice, no, qué pena con ustedes muchachos, para este caso específico, para este partido específico, en este momento yo decidí cambiar la regla y el área de las 18 se amplió y por tanto esto es penalti. A ver, eso fue lo que le pasó a Colombia. La palabra a Orlando y a Duvalier, hay un televidente en la línea. ¿Quién nos llama, por favor? Aló. Sí, su nombre, por favor. Jesús Emilio Alape. Sí, don Jesús, díganos. Mira, es que veo que se habla del problema con Nicaragua y yo lo que no entiendo es cómo se le puede creer a Uribe que fue el primero que fue a garantizarle, y todo Colombia lo vio, diciéndole a Ortega, cuando llegue el fallo vamos a tenernos al fallo, vamos a respetar el fallo, y ahora ya dice que no. Eso, alguien decía ahora que lo que Uribe decía era mentira. En ese momento pues eso dijo una mentira, aunque yo siempre pienso que él dijo muchas verdades, porque cuando entró él hizo su campaña en contra de las FARC y en contra de las pensiones de los trabajadores. El tipo que más ha perseguido la clase trabajadora en Colombia ha sido Álvaro Uribe Vélez. En ese caso también dijo la verdad. Él toda la vida ha sido enemigo de los trabajadores y sigue siendo y será siendo. Entonces quería comentar eso y que de todas maneras lo de Nicaragua, el primero que dijo que el fallo fue él. Gracias. A usted, señor. Jesús Emilio, para contestarle solamente la partecita de cuando él se pronunció respecto a que acataría el fallo. Claro, acataríamos un fallo siempre y cuando fuera dictado en derecho, y por eso empecé la intervención diciendo que todos nos sometemos a la justicia con unas leyes conocidas y diciendo que nos van a juzgar sobre esas leyes. Las leyes fueron modificadas. El fallo fue en derecho, o sea, eso sí no podemos decir ahora que no fue en derecho, porque es que, mire, eso es lo que quería decir. Nicaragua sí tenía una estrategia bien planificada, para ellos era un tema de unidad nacional, para Colombia no. Decir ahora que hay que exhibir a Santos, que hay que exhibir a Uribe, que hay que exhibir a Pastrana, no, mire, es que precisamente no hay una estrategia nacional. ¿Cómo es posible que no tuviéramos abogados en el caso, que no estuvieran pendientes? Desde el Pacto de Bogotá, venir ahora después del fallo, decir que desconocemos el Pacto de Bogotá cuando fue en 1954, cuando ni siquiera habíamos nacido. Entonces, eso es terrible. No hubo una coherencia de Estado, no hubo una política de Estado desde Noemí, que era la canciller en ese tiempo. Y hace un año, recuerdo en noviembre, un año antes, la misma canciller hoy nuestra dijo, va a venir una decisión que no va a ser favorable. Ya Colombia sabía eso, entonces nos acogimos a las reglas de juego. Tú dices que no nos acogimos a las reglas de juego. No, en derecho y nos acogimos a las reglas de juego. Por eso no hubo defensa, hay que decirlo. Colombia no defendió bien. A Colombia y a esos gobiernos no les ha interesado San Andrés, ha estado completamente abandonado. Entonces ahora sí hacemos politiquería y clientelismo, entonces vamos allá, aparecemos cantando el himno nacional, que perdimos las aguas y toda la cosa, pero no hubo defensa y es atribuible a todos los gobiernos. Ha sido una política de Estado, no defendimos la unidad nacional, mientras que Nicaragua sí. No quiere decir que sea a favor del fallo.
Yo sí creo que hay que revisarlo, Colombia tiene que defenderse, no podemos perder la soberanía, pero allí perdimos por improvisación, por los malos gobiernos y porque esos gobiernos no piensan en el territorio, por estar pensando en otras cosas, no pensamos en nuestro territorio y en nuestra gente, eso es lo que pasó. Bueno, mire, yo creo que sobre eso hay que avanzar y sobre eso lo que queda es aprender. Yo aquí no he visto a nadie o que la realidad de San Andrés haya cambiado. No, para nada. De verdad, en San Andrés, uno visita San Andrés y ellos son colombianos y se creen colombianos. No, ahí tengo que pero hacer una el interpelación. Estado colombiano por San Andrés no ha hecho nada. Y si hay una cosa que hay que decir, ante los problemas y ante las realidades que hay, uno tiene que salir de ellas y enfrentarlas y cambiar, hacer un viraje. Si esto no ha funcionado, entonces con lo que hay, vamos a hacer que funcione. Con lo que tiene San Andrés hay que hacer que funcione, que San Andrés sea de verdad una isla que pertenezca a este país y que sea modelo al menos de desarrollo en educación, que genere otras estrategias ojalá de empleos de calidad, porque no los hay, no las hay, en serio que no las hay. Allá habían dos grandes empresas pesqueras que hoy se tuvieron que ir. Pero entonces hay que cambiar el modelo y hay que llevar propuestas ante la realidad que hay. Que hubo errores todos los que quiera, que no hubo unidad todos los que quiera, pero hoy lo que no vemos es que con esa realidad nueva, que es a lo que se enfrentan los verdaderos líderes, hayan propuestas para que haya una calidad de vida en San Andrés que no ha habido, ni con todo el mar que había, ni con el poquito mar que ahorita tiene. Pero una sola cosita para que miremos el tema Uribe. Mire, el oportunismo de Uribe, cambiar de vestido, de camisa, lo dijo el televidente ahora. Uribe sí, claro, doctor Ortega, respetaremos el fallo. Después, cuando el fallo sale contrario, entonces sale a oponerse al fallo solamente por hacerle oposición a Santos. O sea, ahí no hay coherencia política. Es pescar en río revuelto y querer, claro. No, ese es el oportunismo de Uribe. Siempre y cuando el fallo fuera legal. El fallo fue dictado contrario a derecho. Las leyes se cambiaron. Y lo único que tenemos que hacer claridad es que tenemos que hacer todo lo posible para no perder un centímetro del mar de San Andrés. Es preferible tener 100 años de tensión diplomática con Nicaragua que perder lo que siempre ha sido nuestro desde la colonia española. Es más, Colombia ya había hecho equidad en el 29 entregando parte de la costa caribe a Nicaragua. Sin embargo, dicen que ahora nos vuelven a hacer equidad. Este gobierno, lo único que nosotros exigimos de este gobierno son acciones claras y contundentes para la defensa de la soberanía. El anterior no había fallo y nosotros eso será lo que hacemos. Hay que defender el mar de San Andrés, hay que defender al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Más de 35 reuniones. Pero eso decirlo ahora es muy fácil, Carolina. Todos pensamos lo mismo que tú piensas, que hay que defender a San Andrés, que la soberanía. Hay una pregunta que quiero que me contesten. Miren, tierra toda la que queramos tenemos. Al decía Gulten Parle la economía azul, ¿cómo hacen en Colombia con toda la riqueza que tenemos? Para ser pobres. Para tener tanta pobreza. La pregunta es, ¿para qué más agua? Claro. ¿Para qué más tierra? ¿Para qué? ¿Para qué? Dígame, ¿para qué? Para Japón. Pero mira, antes de que sigan ustedes, cuando uno va a San Andrés, ellos se sienten colombianos. Japón es una isla y era la segunda economía del mundo. Y es una isla y era la segunda economía del mundo. Otra cosa, aquí, y esto para todos, no podemos seguir haciendo política configurando enemigos. Claro. No es configurando enemigos, es defendiendo a la población de San Andrés. Y haciendo chauvinismo. La mejor manera de defender a una población es llevarle las herramientas. Claro, y no son subsidios. No son subsidios durante un año porque ya no pueden pescar. La población de San Andrés, cuando uno vaya, y he ido muchísimas veces además porque tengo un familiar que vive allá, digamos, después del fallo, habría un movimiento secesionista, o sea, separatista, que estaba callado. Ahora dicen, este gobierno nos ha abandonado. Este gobierno después del fallo no ha venido aquí sino a entregar unos subsidios. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos poder pescar. Nuestra dependencia económica es del mar, no de 24 millas náuticas. Eso es lo que hay que hacer, apoyar al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. ¿Qué hizo Uribe 8 años antes? Hay un televidente en la línea, por favor. ¿Quién nos llama? Sí, Carlos Guerrero. Sí, don Carlos, díganos, por favor. Sí, hombre. Diga, por favor. Sí, Carlos Guerrero. Sí, lo escuchamos. Es que yo quiero aclararle a esta jovencita, a la futura doctora, hombre, que no le mienta al pueblo, no le mienta a la gente. Es que Uribe fue una persona que masacró la clase obrera con esos, usted ve que le quitó las horas extras a los trabajadores, nos metió aquí en Cali un ahorro obligatorio. ¿Y dónde está la democracia? Que eso fue obligatorio. ¿Y a dónde nos devolvieron la plata aquí en Cali? La robaron porque dicen que la están devolviendo los servicios públicos y mentiras. Uribe fue el que creó la ley 100 y ese fue el negocio que montó para él con la salud, con ese congreso que había corrupto con la Isla Francisca Toro y toda
galladita de Roy Barreras. Eso fue lo que hizo Uribe, y ahora dicen que no, que van a refrescar las nuevas líneas del uribismo, pero con este pensamiento que tiene esta doctora, ¿qué van a refrescar? Nadie está pensando lo mismo, y que ofrecemos. ¿Con qué derecho a ofrecer ella? Gracias, ¿viste? A usted, muy amable. Sí, señor. Yo digo, y hay que colocarlo en contexto, ¿qué hizo Uribe durante los 8 años para defender a San Andrés? No podemos decir hoy nada, defendamos a San Andrés. Claro, ese es otro propósito de todos los colombianos, todos estamos en eso. Aquí lo ha dicho muy bien Duvalier, o sea, hay que investigar, hay que mirar qué pasó y seguimos defendiendo la soberanía. Pero si hablamos de tierra, que hemos hablado aquí de tierra, de mar, mire todo el Pacífico colombiano. La nación, el Estado, el gobierno, todos los colombianos estamos a espaldas del Pacífico. El desarrollo económico, no sé, allá está la violencia, está el narcotráfico. ¿Y qué se ha hecho por el Pacífico? Bueno. Si se quiere soberanía. ¿Qué pasa con la Orinoquía, con el Casanare? Hoy simplemente queremos entregarse a los grandes empresarios para que exploten para ellos. Bueno, en estos últimos minutos, de manera muy breve, les pido a cada uno que se pronuncie sobre la salud. Ese es el otro chicharrón que le espera al próximo presidente, sea este o sea otro, sea Óscar Iván Zuluaga o cualquiera que te resulte elegido, porque el proyecto de ley, nada que pasa todavía, y hay enemigos por todas partes, los médicos, las enfermeras, las universidades, las EPS, las farmacéuticas, los laboratorios, los congresistas, los lobistas, los ciudadanos, los pacientes. A ver, ¿qué decimos frente a esto? Brevemente. Bueno, brevemente, lo que necesita nuestro sistema de salud no es de legislación. Lo que necesitamos son más camas, son más hospitales, en general es infraestructura, y que todo el vuelco del sistema se lleve hacia el paciente, que es la razón de ser del sistema de salud, y finalmente es el ciudadano, que es la razón de ser del Estado. Eso es lo que nosotros necesitamos. No necesitamos modificar un montón de cosas, necesitamos dejar las EPS buenas y eficientes, eliminar las malas. Necesitamos tener profesionales de la salud comprometidos, que no sea que cualquier trámite que necesite el ciudadano no tenga que hacerlo por medio de tutela, sino que la EPS buena se lo brinde directamente. No necesitamos un monstruo como lo que está planteando actualmente el gobierno, un monstruo burocrático. Y solamente para poner el ejemplo, el Seguro Social manejaba alrededor de 3 millones de colombianos y se salió de las manos. Solamente dejo la inquietud, ¿qué tal un monstruo de 46 millones de colombianos? No, a ver, yo creo que sí hay que cambiar el modelo, indudablemente. Es que el modelo es el que es perverso, porque es que el modelo se convirtió en un negocio, la salud es un negocio, y entonces todo el mundo quiere explotar las EPS. Yo no veo ninguna EPS buena, realmente, porque todos piensan la salud como un negocio. Yo quiero finalmente decirle hoy a Carolina que muchos éxitos en su campaña. Obviamente está en el lugar equivocado, pero bueno, ojalá cambie, y decirle que hoy es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, o que no haya violencia contra ninguna mujer. Esperamos que hoy disminuyan todos los homicidios a las mujeres, todo el maltrato, la violencia que hay. Y disculpa pues las malas palabras de hoy, pero efectivamente es el debate y lo que hay que hacer. Yo creo que Colombia merece un mejor futuro. La democracia es que el pueblo pueda participar, y aquí en Colombia había una democracia restringida, y ojalá haya más democracia. Sí, no, antes, Carolina, gracias al doctor por el debate, y creo que sí, aquí es donde, y eso es lo que quiere un proceso de paz y construir democracia, es esto, es la deliberación y presentársela a la ciudadanía, pero de todas formas hay que tener, digamos, coraje y valentía para defender las tesis uribistas, como ya vimos los televidentes, pero hay que hacerlo. Si alguien cree en algo, pues en democracia hay que creer en cosas, y de eso se trata, de creer y defenderlas públicamente. Entonces, bacán, digamos, como decimos los jóvenes, por eso. Pero pues nada, yo creo que los problemas, la salud, la justicia, la educación, y yo no me quiero referir a la salud, porque la salud, el tema es que creció cobertura, pero dígame si alguien con el carnet se siente bien atendido, siente que con eso va a solucionar su problema. No se lo solucionan, porque hay que reformar el sistema. Está mal si el ciudadano no vale por lo que es, por el ser, por su condición humana, sino por lo que tiene y porque lleva su factura, su copago. Ahí no es. Con la salud no es. La salud es vida, y eso sí que es sagrado y superior a todo. Hay una propuesta que dijo Karina, jornada complementaria en educación, escuché ahora y no se me olvidó, y me quedó retumbando, y yo dije, por Dios, jornada complementaria sí, pero vayan, miren las escuelas que hay en el oriente, vayan, miren las escuelas de cobertura, cómo hacer una jornada complementaria de 10 horas de unos niños en esas condiciones. Ahí no hay educación. Es el mismo problema de la salud, cobertura.
vamos a ampliar la cobertura, se amplió, todos los niños metidos en unos salones de clase, pero eso es un lugar común, eso no construye nada, no construye niños que cambien el chip, que creen, que investiguen. Ahí tiene que ir todo el aparato del Estado, ahí es pensar en nuevas generaciones, no en nuevas elecciones, y eso sí es transformar, ahí es donde estamos metidos los jóvenes, que sí vamos a hacer el relevo generacional. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Les agradecemos a los tres panelistas, a Carolina, a Orlando y a Duvalier, por su interesante participación, y reitero el mantra de este programa: este es apenas un aperitivo para que a usted se le abra el apetito por buscar información, por reflexionar y por tomar decisiones en temas de interés colectivo. Solo si los ciudadanos actuamos como ciudadanos, participando en los temas que a todos nos afectan, consolidaremos la democracia y haremos un país más vivible. Importante resaltar: la democracia es la discusión libre, sin amarras, de las ideas y desde los puntos de vista de cada quien, y máxime cuando las personas deciden por sí tener el valor, porque hay que tener valor civil para decir: yo quiero postular mi nombre para que usted considere la posibilidad de votar por mí. Eso está haciendo Carolina, eso está haciendo Orlando Riascos, y en particular a Carolina le quiero resaltar que se defiende como una leona, es una mujer corajuda para defender sus tesis, y me parece que eso está muy bien. Se trata de que le demos la oportunidad a los diversos puntos de vista, estemos o no de acuerdo con ellos, que planteen sus tesis, y que cada quien, usted que nos está viendo y escuchando, decida si lo que ella está planteando está bien, si a usted le parece, si a usted lo convence, o si una parte de lo que está planteando le convence y otra parte no lo convence, igual que en el caso de Orlando Riascos y en el caso de Duvalier. Esa es la democracia. La democracia, sí, ella es una candidata. Ella es una candidata al Senado de la República, y si la vemos aquí defendiéndose como una leona en esta mesa de trabajo, ya me la imagino yo defendiéndose como una leona en el Congreso de la República. Bueno, señores, muchas gracias.